El verdadero poder del novio humano dejó atónita a la reina alienígena. El capitán Jake Morrison permanecía de pie en la plataforma de aterrizaje del Palacio Real, intentando disimular lo mucho que le inquietaba la arquitectura. Todo allí eran ángulos agudos y geometría imposible, construidos por mentes que pensaban en dimensiones que él apenas podía comprender. Se ajustó su uniforme diplomático formal una vez más. La tela azul oscuro se sentía rígida e incómoda después de 6 meses en una nave espacial apretada. Detrás de él, la embajadora Patricia Lewis le dedicó un gesto de aliento, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Ambos sabían lo que estaba en juego. «Recuerde, capitán Morrison», dijo en voz baja, «este matrimonio consolida la posición de la Tierra en la comunidad galáctica. Los Velron controlan 17 sistemas y tienen influencia sobre docenas más. Sin esta alianza, la humanidad permanece aislada y vulnerable. Un matrimonio político era la forma tradicional valindrana de sellar tales acuerdos. Cuando la reina Isabel solicitó un consorte humano como parte de los términos del tratado, el gobierno de la Tierra buscó al candidato adecuado. Jake se ofreció como voluntario, no por ambición ni por buscar la gloria. Sus razones eran más simples y personales. Su hermana menor vivía en uno de los mundos coloniales de la Tierra, y ese mundo se encontraba peligrosamente cerca de territorio en disputa. Esta alianza la protegería a ella y a millones de personas más. Eso le bastaba. Un grupo de cortesanos velandeses emergió de la entrada del palacio. Se movían con una inquietante sincronización proveniente de sus habilidades telepáticas. Su piel brillaba con tenues patrones iridiscentes, y sus grandes ojos parecían mirar a través de Jake en lugar de a él. Vestían prendas sueltas que cambiaban de color según su estado de ánimo, mostrando actualmente azules y verdes fríos que, según los materiales informativos de Jake, indicaban, con cortés desinterés, «La delegación humana nos seguirá», dijo uno de ellos sin mover la boca. Las palabras se formaron directamente en la mente de Jake, como si fueran agua fría que se filtraba en sus pensamientos. La reina les concede audiencia en el salón ceremonial. El interior del palacio era aún más desconcertante que el exterior. Las paredes parecían curvarse de forma imposible, y aparecían puertas donde momentos antes no las había. Jake se concentró en las espaldas de los cortesanos que tenía delante, usándolas como anclas para navegar por el confuso espacio. Entraron en una vasta cámara donde cientos de velindrones esperaban en perfecto silencio. Al fondo, elevada sobre una plataforma de cristal flotante, estaba sentada la reina Isid. Era alta incluso para los estándares de Valendrin, y su presencia dominaba la habitación. Sus vestimentas fluían a su alrededor como agua viva, exhibiendo profundos tonos púrpura y plateado. Una corona de luz solidificada flotaba sobre su cabeza, latiendo suavemente con sus pensamientos. Jake avanzó solo, como exigía el protocolo. La multitud silenciosa lo observaba con una diversión apenas disimulada. Podía sentir su comunicación telepática zumbando a su alrededor como insectos fuera de su percepción. Hablaban de él, lo juzgaban, lo encontraban deficiente. Él lo esperaba. Se detuvo al pie de la plataforma de la reina e hizo una reverencia al estilo terrestre, sabiendo que los velindrones no tenían esa costumbre. Era mejor honrar sus propias tradiciones con dignidad que andar a tientas con las de ellos. Capitán Jake Morrison de la Tierra. La voz de la reina Isabel resonó en su mente, formal y fría. Vienes a cumplir los términos del tratado de alianza entre tu mundo y nuestro imperio. Sabía que ella podía leer los pensamientos superficiales si quería, pero hablar le parecía importante de alguna manera. Afirmaba que seguía siendo el mismo. Entiendes que esta unión es de naturaleza política. Se te concederá el título de príncipe consorte con todos los privilegios ceremoniales. Residirás en el palacio y representarás a la alianza humana en actos oficiales. Su voz mental no transmitía calidez, simplemente exponía hechos. No interferirás en asuntos de gobierno ni militares. El imperio ha funcionado durante 6.000 años sin intervención humana y ahora no la requiere. Sus ojos eran completamente plateados, reflejando su imagen en miniatura. No eres lo que yo, se esperaba. Los archivos lo describían como un oficial competente, un veterano en los conflictos de su especie. Parece bastante común. Mantuvo una expresión neutral. Soy común y corriente. Su Majestad, la mayoría de los humanos lo son. No tenemos telepatía ni habilidades mentales avanzadas. Simplemente trabajamos con lo que tenemos. Lord Tremac recordó Jake de sus informes. El principal asesor militar y uno de los nobles de mayor confianza de la reina.
Estar atrapado en la propia mente, incapaz de compartir pensamientos o coordinarse con los demás eficientemente. No es de extrañar que el progreso de la humanidad haya sido tan lento. Procederemos con la ceremonia al atardecer. Mi asistencia los preparará. ¿Tienen alguna pregunta? Tengo familia con la que deseo contactar regularmente. La ceremonia debe ser perfecta y requiere una preparación considerable. Las habitaciones eran hermosas, pero se sentían estériles, como la exhibición de un museo más que un hogar. Los asistentes trabajaban en silencio, usando su telepatía para coordinarse mientras le preparaban las túnicas ceremoniales y le explicaban los procedimientos que debía seguir. Captó fragmentos de sus conversaciones mentales, no las palabras, sino los tonos emocionales. Lástima, condescendencia. Algunos encontraron la situación divertida, la poderosa reina atándose a una criatura tan limitada para obtener beneficios políticos. Otros lo consideraban indigno, incluso una formalidad. Jake los ignoró y se concentró en la vista desde su ventana. La ciudad se extendía abajo, toda cristal y luz. En algún lugar entre esas torres alienígenas, su futuro se perfilaba. Había renunciado al mando de su nave, dejado atrás su carrera y su hogar, entrado en un mundo donde siempre sería visto como inferior. Pero lo había hecho con claridad y propósito. La ceremonia en sí fue una mezcla de ritual y pompa. Miles de Velan se reunieron en una plaza abierta bajo la luz de los soles ponientes. La reina Isabi pronunció palabras en su propio idioma, antiguos votos que se tradujeron en la mente de Jake con precisión mecánica. Él respondió como se le indicó, sintiéndose como un actor en una obra cuyo guión no entendía del todo. Al terminar, la reina posó brevemente la mano sobre su hombro. El toque fue formal, carente de afecto. El coro telepático de la multitud aumentó en lo que podría haber sido aprobación o algo completamente distinto. Jake no lo supo. Está hecho. La reina Isabit anunció a la asamblea. La alianza humana está sellada. Que todos sepan que la Tierra está bajo la protección del Imperio Velren y que éste obtiene acceso a los sectores que la humanidad ha reclamado. La reina partió inmediatamente después de la ceremonia para atender asuntos de Estado. Los nobles se acercaron a Jake con educada curiosidad, haciéndole preguntas básicas sobre la biología y la cultura humanas como si fuera un espécimen interesante. Ninguno lo trató como a un igual. A última hora de la noche, Jake finalmente regresó solo a sus aposentos. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad alienígena iluminada por una tecnología bioluminiscente que no entendía. Su reflejo lo miraba desde el cristal, un rostro humano en un mundo inhumano. Pensó en su hermana Katie, en el mundo colonial de Nueva Helena. Ella le había enviado un mensaje antes de partir, agradeciéndole y diciéndole que no se preocupara por ella. Pero Jake sí se preocupaba. Era lo que hacían los humanos. Se preocupaban, esperaban y luchaban con las herramientas que poseían. Los Velrons lo consideraban ordinario y limitado. Quizás tenían razón. No tenía telepatía, ni ventajas naturales, nada que impresionara a seres que habían dominado sus mentes y construido un imperio basado en la destreza mental. Pero había sobrevivido al combate en el espacio profundo. Había resuelto problemas con recursos limitados. Había aprendido a adaptarse cuando los planes se desmoronaban. Jake se quitó las túnicas ceremoniales y se sentó en el borde de la enorme cama que se sentía inadecuada para sus proporciones humanas. Mañana comenzaría a aprender el verdadero funcionamiento de este imperio. Observaría, escucharía y comprendería tanto como le permitieran, no porque buscara poder, sino porque la comprensión era la forma en que los humanos sobrevivían en entornos hostiles. La reina Isabit se había casado con un extraño por rédito político. No esperaba nada de él más que su presencia y su sumisión. Jake tenía la intención de darle mucho más que eso, lo quisiera o no. El primer mes en el palacio le enseñó a Jake Morrison más sobre la soledad que cualquier misión en el espacio profundo. En el espacio, el aislamiento era lo esperado. Aquí, rodeado de miles de personas, de seres, estaba completamente solo. Sus días seguían un patrón rígido. Cada mañana, llegaban asistentes para vestirlo con ropa formal y acompañarlo a desayunar en un amplio comedor donde se sentaba solo a una mesa. Los velindrones comían en círculos comunitarios, compartiendo pensamientos y emociones mientras consumían sus comidas. Jake se sentaba aparte, una curiosidad que ocasionalmente observaban entre sus conversaciones telepáticas. Después del desayuno venían las interminables tareas ceremoniales. Asistía a las inauguraciones de nuevos proyectos cívicos,
Permanecía junto a la reina durante las audiencias formales con dignatarios visitantes y aparecía en eventos culturales donde artistas velandeses exhibían obras que operaban a niveles sensoriales inapreciables para los humanos. En cada evento, sonreía cortésmente y decía poco. Nadie esperaba más de él. La reina Isbit reconoció su presencia con fría formalidad y nada más. No habían tenido una sola conversación privada desde la boda. Cumplía con sus deberes a través de intermediarios que entregaban instrucciones a los aposentos de Jake. Asiste a esta función. Usa estos colores. Quédate aquí. No digas nada a menos que se le dirija directamente. Era un símbolo viviente de la alianza. Nada más. Pero Jake no había sobrevivido 3 años de patrullaje en el espacio profundo aceptando las condiciones de la superficie. Empezó a usar la única ventaja que poseía en esta sociedad telepática. No podían leer sus intenciones a menos que pensar activamente en ellas en su presencia, e incluso entonces parecían considerar los pensamientos humanos demasiado simples como para molestarse en vigilarlos de cerca. Así que Jake observaba. Lo observaba todo. Se dio cuenta de que Lord Tremax siempre se posicionaba a la derecha de la reina durante las reuniones de consejo y que otros 2 consejeros parecían delegarle en asuntos militares. Vio cómo la información fluía por la corte, transportada por oleadas de chismes telepáticos que creaban patrones visibles en cómo los nobles se agrupaban y separaban. Aprendió a interpretar sus vestimentas que cambiaban de color, comprendiendo que ciertos tonos indicaban estrés o desacuerdo, incluso cuando sus voces mentales mantenían una armonía perfecta. Los guardias del palacio cambiaban de turno cada 6 horas con precisión matemática. Las naves de suministro llegaban según un horario fijo. La rutina diaria de la reina nunca variaba. Todo en la sociedad de Velan funcionaba con la eficiencia de un reloj, posible gracias a su coordinación telepática. Jake empezó a asistir a las reuniones del Consejo de Guerra. Nadie se lo había prohibido explícitamente, y como príncipe consorte, técnicamente tenía derecho a observar el gobierno. La primera vez que apareció en la Cámara de Consejo, las vestimentas de Lord Mac brillaron con irritación anaranjada, pero la reina simplemente le indicó a Jake que se sentara en la esquina. Se sentó y escuchó mientras discutían asuntos rutinarios, negociaciones comerciales con el concordato sepiano, asignación de recursos para las colonias exteriores y pequeñas actividades piratas cerca de la frontera. Los miembros del consejo se comunicaban principalmente por telepatía, ocasionalmente hablando en voz alta para incluir registros escritos. Jake entendía quizás 1/3 de lo que se decidía, pero seguía asistiendo. En cada sesión se sentaba en su rincón y absorbía lo que podía. En su tiempo libre, Jake exploraba las partes del palacio disponibles para él. Las bibliotecas eran enormes, llenas de cristales de datos que contenían el conocimiento acumulado de 6 milenios. Encontró terminales que podían traducir texto al inglés y comenzó a leer historia militar, estudios culturales y manuales técnicos. Consumió información con silenciosa determinación. El personal del palacio comenzó a reconocerlo. Los bibliotecarios asintieron al entrar. Los trabajadores de la cocina le guardaron porciones de comida que se aproximaban a las necesidades nutricionales humanas. Algunos guardias más jóvenes comenzaron a saludarlo con simples gestos de reconocimiento que parecían casi amistosos. Un guardia en particular, un oficial subalterno llamado Kelvin, parecía genuinamente curioso por los humanos. Durante su guardia fuera de los aposentos de Jake, a veces proyectaba preguntas. ¿Cómo es pensar solo? ¿Cómo se coordinan los humanos sin telepatía? ¿Es cierto que su especie lucha guerras sin comunicación mental? Jake respondió con sinceridad, y poco a poco se desarrolló algo parecido a una amistad. Kelvin era joven para los estándares de Valendren. Solo tenía 200 años, y aún no había. Desarrolló la rígida superioridad que la mayoría de su gente mostraba hacia los humanos. A través de Kelvin, Jake aprendió cosas que los informes oficiales no habían abordado. El ejército de Belin no se había enfrentado a un desafío serio en más de 1000 años. Su coordinación telepática los hacía casi imbatibles en la guerra convencional. Podían compartir información táctica al instante a grandes distancias. Se movían como una sola fuerza unificada, anticipándose a las acciones de los demás con la precisión perfecta. Debe ser aterrador, proyectó Kelvin una noche. Ir a la batalla sabiendo que no puedes compartir pensamientos con tus compañeros. ¿Cómo se confía en ellos? Construimos confianza a través de experiencias compartidas, no de pensamientos compartidos. Es más lento, pero funciona. Los colores del joven guardia cambiaron a un azul cauteloso. Porque nunca lo hemos necesitado.
Nuestro método siempre ha funcionado. ¿Por qué cambiar? Jake estaba en su rincón habitual cuando Lord Tremack presentó el asunto con evidente preocupación en sus pensamientos proyectados. El sistema Corax ha declarado su independencia. Tremack anunció: se negaron a pagar los impuestos imperiales y han expulsado a nuestros administradores. Más preocupante aún, de alguna manera han adquirido tecnología de escudo psiónico. Nuestras comunicaciones telepáticas no pueden penetrar sus defensas. ¿Hemos determinado el origen de esta tecnología?, preguntó. Desconocido, Su Majestad. Nuestros agentes de inteligencia no pueden mantener contacto mental una vez que entran en el espacio Corax. El blindaje es absoluto. Envíen a Tercera Flota a bloquear el sistema. Se rendirán cuando ya no puedan comerciar. Les mostraremos a los demás sistemas qué les sucede a los rebeldes. Hablan sobre el número de naves, las posiciones de la flota y los vectores de ataque. Pensamiento militar estándar, pero algo inquietaba a Jake. Los rebeldes Corax no solo habían adquirido blindaje, habían declarado su independencia. Eso requería confianza. ¿Qué más tenían que les hiciera creer que podían vencer al Imperio? Cuando el Consejo finalmente notó la presencia de Jake, fue Lord Tremack quien se dirigió con un desdén apenas disimulado. ¿Tiene el príncipe consorte humano ideas sobre estrategia militar? Quizá su especie tenga conocimiento sobre rebelión. Si obtuvieron un sistema avanzado, podrían haber obtenido más. Nada que amenace a las fuerzas imperiales. La Tercera Flota partió 3 días después con Lord Mek al mando. La corte tenía confianza. Los rebeldes serían aplastados en una semana, quizás menos. El escudo psiónico era preocupante, pero poco decisivo contra la superioridad numérica y de potencia de fuego. Jake pasó esos 3 días en la biblioteca, rebuscando en historias militares. Encontró referencias a 17 rebeliones anteriores contra el Imperio a lo largo de 6.000 años. Todas habían sido aplastadas rápidamente. Todas habían recurrido a tácticas convencionales que la coordinación telepática velindana contrarrestó fácilmente. Pero los rebeldes Corfax contaban con escudo psiónico. Eso cambió por completo su forma de operar. Podían ocultar sus intenciones, coordinarse sin temor a ser interceptados mentalmente e interrumpir las comunicaciones tácticas Valendan. Jake intentó imaginar cómo usaría tal ventaja. Las tácticas de ataque relámpago, la guerra asimétrica, obligaban a los Velrones a luchar de maneras que su coordinación telepática no les ayudaba. Apuntar a sus líneas de suministro en lugar de atacar directamente a su flota. Al 4.º día, llegaron noticias de frente. La Tercera Flota se había enfrentado a las fuerzas rebeldes cerca de Corax Prime. La batalla no había ido como se esperaba. Jake estaba en la cámara del consejo cuando llegó el informe del Lord Tremack. La voz mental del asesor militar era tensa. Sus colores oscilaban entre un rojo furioso y un blanco conmocionado. Los rebeldes poseían armas que no anticipamos. Naves de ataque rápido con algún tipo de tecnología de interferencia que interrumpe nuestra coordinación. Perdimos 4 cruceros antes de poder ajustar nuestras formaciones. La flota se ha retirado para reagruparse. La reina levantó una mano y el silencio se hizo de inmediato. 4 cruceros, dijo en voz alta, su voz mental cortante como el hielo. El Imperio no ha perdido 4 naves militares en un solo combate en más de 800 años. ¿Cómo es posible? Atacan desde múltiples vectores simultáneamente, sabiendo que no podemos coordinar respuestas sin contacto telepático dentro de su rango de interferencia. Su Majestad están luchando como bárbaros sin honor ni la estructura militar adecuada. Por primera vez desde la boda, lo miró de verdad, lo vio como algo más que un objeto ceremonial. Príncipe consorte, dijo, con voz mental formal, pero ya sin desdén. Tienes experiencia militar. ¿Qué ves en esta situación que podríamos estar pasando por alto? Eligió sus palabras con cuidado. Majestad, veo un enemigo que comprende tu mayor fortaleza y ha encontrado la manera de neutralizarla. La cuestión no es cómo luchan, sino por qué funcionan sus tácticas y si estás dispuesto a considerar enfoques que podrían resultar incómodos. Si de verdad quieres mi evaluación, concédeme tiempo para estudiar los informes de batalla y los datos de inteligencia. Permíteme ofrecerte un análisis completo. Necesitamos ajustar nuestras formaciones y presionar el ataque con mayor fuerza. Lord Tremack, mantén la Tercera Flota en posiciones defensivas. No despacharemos más naves hasta que comprendamos a qué nos enfrentamos. Y del Lord Tremack, algo que se parecía mucho al odio. Jake regresó a sus aposentos e inmediatamente solicitó todos los datos disponibles sobre el enfrentamiento con Corfac.
Tenía 3 días para demostrar que un humano común podía ver cosas que un imperio telepático no podía. Tenía la intención de aprovechar cada hora. Hake Morrison no durmió durante 3 días. Convirtió sus aposentos ceremoniales en un centro de análisis táctico, extendiendo cristales de datos y pantallas de proyección por toda la superficie disponible. El personal de palacio le trajo comida que se enfrió y no se tocó. Kelvin montaba guardia afuera, rechazando los nobles curiosos que intentaban ver qué hacía el humano. Los informes de batalla contaban una historia inquietante. La tercera flota se había acercado a Corfax Prime, esperando una rendición rápida. En cambio, se encontraron con 12 naves de ataque rápido que aparecieron de la nada, atacaron naves de suministro y cruceros de mando con ataques precisos, y luego desaparecieron antes de que las fuerzas Veline pudieran coordinar una respuesta. 4 cruceros destruidos, 7 más dañados, 3 convoys de suministro completamente eliminados y los rebeldes solo perdieron 2 naves a cambio. Para un imperio que no se había enfrentado a una oposición militar seria en siglos, fue catastrófico. Hake buscó todo lo que pudo sobre el sistema Corfac, operaciones mineras, principalmente minerales raros utilizados en tecnología avanzada, población de aproximadamente 4 millones, en su mayoría trabajadores industriales, sin tradición militar significativa. Habían sido una colonia tranquila y productiva durante más de 2000 años. Entonces, ¿de dónde habían sacado tecnología militar de escudos iónicos e interferencias? ¿Dónde habían aprendido tácticas que pudieran derrotar la coordinación Veline? Profundizó en los informes de inteligencia. 3 meses atrás, una nave mercante había visitado Corfax desde las regiones fronterizas independientes. 2 meses atrás, Corfax había dejado de responder a las comunicaciones imperiales. 6 semanas atrás, habían declarado su independencia. El plazo era demasiado corto. No se podía construir una rebelión de la nada en 3 meses. Alguien nos había ayudado. Alguien que entendía exactamente cómo funcionaba el poder militar de Valendren y cómo contrarrestarlo. Hake comparó el registro de las naves mercantes. Era propiedad de un colectivo comercial de los confines, regiones fuera de control imperial, donde docenas de especies menores operaban al margen de la ley galáctica. No eran enemigos del imperio, pero tampoco amigos. Operadores independientes que resentían el dominio de Valendren. La imagen comenzó a formarse. Los rebeldes Corax no actuaban solos. Eran un caso de prueba, una prueba de concepto. Si una colonia menor lograba resistir con éxito al imperio usando escudos iónicos y tácticas asimétricas, otras la seguirían. La paz cuidadosamente mantenida que había existido durante siglos se haría añicos. Pero ¿por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Hake encontró la respuesta en los informes económicos enterrados en los archivos de palacio. Durante la última década, el imperio había aumentado constantemente los impuestos a sus colonias, a la vez que restringía su comercio con sistemas no vellandeses. Las políticas tenían sentido desde la perspectiva imperial. El control centralizado mantenía la estabilidad, pero desde la perspectiva de la colonia, se veían sometidos a una presión cada vez mayor cada año, sin voz ni voto en las decisiones que afectaban sus vidas. El imperio había creado las condiciones para la rebelión tras siglos asumiendo que nunca podría ser desafiado. Y alguien de la frontera había proporcionado las herramientas para hacer posible la rebelión. Hake comenzó a redactar su análisis. Trabajó con minuciosidad, sabiendo que solo tendría una oportunidad para defender su postura. La reina le había concedido 3 días. Presentarse ante ella con teorías a medio formular confirmaría todas las ideas desdeñosas de los Velron sobre la inteligencia humana. En la mañana del tercer día, Hake solicitó formalmente una audiencia privada. Se duchó, se vistió con sus ropas ceremoniales e intentó ignorar el cansancio que le hacía temblar ligeramente las manos. Kelvin le deseó suerte con un gesto de apoyo. La reina Isabit lo recibió en una cámara privada que Hake nunca había visto. Era más pequeña que los grandes salones, decorada con plata ondulante y azul intenso. La reina estaba sentada en una silla sencilla en lugar de su trono flotante. Vestía ropas prácticas sin los colores recargados que denotaban emociones. No era el gobernante público. Era alguien que se preparaba para escuchar verdades difíciles. Lord Tremack estaba a su lado. Su presencia era una clara señal de que el análisis de Hake se enfrentaría a un desafío inmediato. Otros 2 asesores militares de alto rango completaron la pequeña reunión. Todos observaban a Hake con distintos grados de escepticismo. «Usted solicitó esta audiencia», dijo la reina sin preámbulos. «Hable. Su Majestad, la rebelión de los Corax no es lo que parece.
No se trata de un levantamiento espontáneo de mineros descontentos. Es una operación cuidadosamente planificada, respaldada por fuerzas externas, diseñada específicamente para explotar las debilidades de la doctrina militar de Velan. Contamos con el ejército más avanzado de esta región del espacio. Se mueven como una sola fuerza unificada contra cualquier enemigo que luche de forma convencional. Son imbatibles. Observen sus patrones de ataque. Operan en pequeñas unidades independientes. No intentan atacar a su flota principal. Atacan líneas de suministro, repetidores de comunicaciones y naves aisladas. Atacan y se retiran antes de que puedan dar una respuesta coordinada. Su coordinación telepática es devastadora en combate directo, pero requiere que todas las unidades estén conectadas mentalmente. La interferencia psiónica rompe esa conexión. Dentro del campo de interferencia, sus naves no pueden coordinarse mejor que las naves humanas. De hecho, se coordinan peor porque sus tripulaciones no están entrenadas para operar sin ese vínculo mental. Saben que concentrarás tus fuerzas para un combate decisivo. Saben que intentarás aplastarlos con una fuerza abrumadora. Por eso, se niegan a permitir que concentres esas fuerzas. Cada vez que tu flota se agrupa, no están allí. Cada vez que te divides para cubrir más territorio, atacan a los grupos aislados. El sistema Corfax no es el objetivo real. Observa la situación estratégica general. Nada grave todavía, pero el patrón era claro. Alguien está organizando esto. La rebelión de Corfax es una demostración. Otras colonias observan para ver si tiene éxito. Si lo tiene, te enfrentarás a levantamientos simultáneos en múltiples sistemas. No puedes estar en todas partes a la vez, y los rebeldes lo saben. Crees que esta es una campaña coordinada contra el Imperio. Y están usando tácticas diseñadas específicamente para anular tus ventajas telepáticas. Y precisamente eso fracasará. Si concentras tu flota para un ataque decisivo, los rebeldes evitarán el combate y te desangrarán con constantes incursiones. Tu poderosa flota se vuelve irrelevante si no puede atrapar al enemigo. Mientras tanto, esto continúa cada semana. Más colonias ven que se puede resistir al Imperio. Si nuestro enfoque tradicional falla, ¿qué alternativa existe? Necesitan adoptar tácticas que no dependan únicamente de la coordinación telepática. Necesitan ser capaces de operar eficazmente dentro de la interferencia psiónica. Necesitan volverse impredecibles. Toda nuestra estructura militar se basa en la coordinación telepática. Nos están pidiendo que abandonemos nuestra mayor fortaleza. Hemos desarrollado doctrina y entrenamiento para operaciones coordinadas utilizando otros métodos. Comunicación verbal, señales visuales, planes preestablecidos que permiten a las unidades operar de forma independiente mientras trabajan hacia objetivos comunes. Métodos que funcionan dentro de la interferencia psiónica, respondió Hake. Métodos que los rebeldes no pueden predecir porque nunca se han enfrentado a ellos. Su Majestad necesita una fuerza que pueda luchar. La forma en que luchan los rebeldes. Unidades pequeñas e independientes con una doctrina flexible. Soldados entrenados para tomar decisiones sin supervisión telepática constante. La capacidad de ser tan impredecibles y adaptables como sus enemigos, de rebajarnos a las bárbaras tácticas humanas. Esto es un insulto disfrazado de consejo. Necesita fuerzas que puedan operar donde su ejército tradicional no puede. Lord Tremac tomó nota de sus objeciones. Sin embargo, el príncipe consorte ha identificado problemas que no podemos ignorar. Las pérdidas de la tercera flota fueron inaceptables. La situación estratégica es más grave de lo que admitimos. Se volvió hacia Hake. Afirma que la doctrina humana podría abordar estos problemas. ¿Puede demostrarlo? Si fracasamos, no perderá nada más de lo que ya está perdiendo. Si triunfamos, obtendrá una nueva capacidad. Esto es una locura, Su Majestad, no solo para usted, sino para la Alianza Terrestre. Puedo hacerlo. Cuando regresó, su decisión estaba tomada. Tendrá su fuerza mixta, 200 voluntarios Velind, y cualquier tropa humana que pueda prescindir de la guarnición de la embajada. 3 meses para entrenarlos como considere oportuno. Entonces realizarás un asalto a un depósito de suministros rebelde en el sistema Corfax. Si tienes éxito, discutiremos la expansión del programa. Hemos probado enfoques convencionales y han fracasado. El príncipe consorte ha identificado nuestras vulnerabilidades con una claridad que nadie más ha demostrado. Le daré la oportunidad de probar sus teorías. Sea lo que sea, representó un cambio fundamental. No me falles, príncipe consorte. El imperio te observa. Demuestra que la humanidad
Tiene más que ofrecer de lo que creíamos. No desperdiciaré esta oportunidad. La supervivencia de la alianza terrestre potencialmente pende de un hilo tras él. Escuchó la proyección furiosa de Lord Tremack a la reina. Este es un error que nos costará caro. Pero el mayor error sería negarnos a adaptarnos cuando nuestros métodos actuales fallan. El humano ve lo que nosotros no podemos. Eso por sí solo hace que su perspectiva sea valiosa. Tuvo 3 meses para entrenar a soldados de 2 especies completamente diferentes para que trabajaran juntos usando tácticas que ninguna de las dos había practicado. 3 meses para demostrar que la adaptabilidad y la creatividad podían igualar la potencia bruta y la coordinación telepática. 3 meses para demostrarle al Imperio Belin que la verdadera fuerza de la humanidad no residía en lo que tenían en abundancia, sino en lo que podían hacer con lo poco que poseían. Se permitió un momento de duda, un reconocimiento de lo imposible que parecía la tarea. Luego, dejó la duda a un lado y se puso manos a la obra. El centro de entrenamiento se encontraba en las afueras de la capital, un complejo extenso que no se había utilizado durante décadas. El ejército de Velan se entrenaba principalmente mediante ejercicios mentales compartidos y simulaciones telepáticas. Los ejercicios físicos en entornos reales les parecían casi pintorescos. Pero Hake necesitaba espacio donde su fuerza mixta pudiera practicar una coordinación real, sin depender de atajos mentales. La primera mañana, 200 voluntarios Velren se reunieron en filas perfectamente sincronizadas. Se movían como una sola unidad. Su conexión telepática los hacía fluir como el agua. Frente a ellos se encontraban 42 soldados humanos de la guarnición de la Embajada de la Tierra, firmes en su propia formación. Los 2 grupos se observaban con mutua desconfianza. Hake se interpuso entre ellos, muy consciente de que todos los ojos lo observaban. Tras las tropas reunidas, una plataforma de observación albergaba a docenas de oficiales militares y nobles de la corte. Lord Tremack estaba entre ellos. Sus vestimentas exhibían colores que comunicaban claramente su expectativa de fracaso. «Sé lo que están pensando», dijo Hake en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Los Valendrons creen que las tácticas humanas son primitivas e inapropiadas. Los humanos creen que los soldados Valendren dependen demasiado de la telepatía para funcionar sin ella. Ambos grupos creen que este entrenamiento es una pérdida de tiempo. Los rebeldes están derrotando las fuerzas imperiales porque encontraron una manera de eliminar las ventajas que ofrece la telepatía velandesa. Dentro de sus campos de interferencia, la coordinación mental desaparece. Se convierten en individuos que intentan luchar en grupos sin la conexión que los fortalece. Por eso están ganando. Usan señales manuales, comunicación por radio, planes preestablecidos e instinto desarrollado mediante entrenamiento repetitivo. Sus métodos trabajan dentro de los campos de interferencia psiónica porque esos métodos nunca se basaron en la telepatía. Poseen habilidades que los humanos jamás podrían poseer. Sus tiempos de reacción son más rápidos. Su fuerza física es mayor. Su tecnología es más avanzada. Combinado con la flexibilidad táctica humana, se convierten en algo que los rebeldes jamás han visto. Una fuerza capaz de luchar eficazmente tanto dentro como fuera de los campos de interferencia. Una fuerza que se adapta en lugar de seguir una doctrina rígida. Parece imposible. Requiere familiarizarse con la incertidumbre. Humanos aprenderán de los Velindrones. Al cabo de 3 meses, funcionarán como una sola unidad, con telepatía o sin ella. Los ejercicios sencillos que las tropas humanas aprendieron en el entrenamiento básico se convirtieron en obstáculos confusos. Cuando Hake ordenó a un escuadrón avanzar mientras otro proporcionaba fuego de cobertura, los Velindrones intentaron instintivamente intercambiar ideas para coordinarse. Dentro de los campos de amortiguación psiónica del centro de entrenamiento, se desorientaron y se sintieron inseguros. Mientras tanto, los soldados humanos se frustraron al intentar explicar conceptos que les parecían obvios. ¿Cómo se le enseña a alguien a leer el lenguaje corporal cuando se ha pasado la vida leyendo mentes? ¿Cómo se explica que a veces las órdenes deban interpretarse y adaptarse en lugar de seguirse al pie de la letra? Hake pasaba 18 horas al día moviéndose entre escuadrones, corrigiendo errores, demostrando técnicas y desarrollando poco a poco la comprensión. Asignaba a cada Velan un compañero humano, obligándolos a comunicarse sin telepatía. Realizaba simulacros hasta que ambas especies agotaban y llegaban al punto en que sus diferencias importaban más que la misión. Kelvin estaba entre los voluntarios Velin y se convirtió en uno de los activos más valiosos de Hake. La genuina curiosidad del joven guardia por los humanos lo hizo dispuesto a aceptar el entrenamiento sin la resistencia que otros mostraban.
Aprendió rápidamente las señales manuales y comenzó a enseñarlas a otros valendrones. Para la tercera semana, aparecieron pequeñas mejoras. Un escuadrón Velren completó con éxito un simulacro de demolición de edificios utilizando únicamente órdenes verbales y señales visuales. Un equipo de fuego mixto de Velren, compuesto por humanos, trabajó en conjunto para resolver un problema táctico sin que nadie recurriera a la telepatía. Las victorias fueron pequeñas pero significativas. Hake introdujo conceptos militares humanos que impactaron la sensibilidad de los valendrones. Estructuras de mando descentralizadas donde los oficiales subalternos tomaban decisiones tácticas sin esperar órdenes superiores. Tácticas de tipo misión donde las unidades recibían objetivos, pero se les permitía determinar sus propios métodos. La idea del caos controlado donde los planes se mantenían deliberadamente flexibles para permitir la adaptación. Les estás enseñando a ser indisciplinados. Lord Tremack observó durante una de sus frecuentes visitas de inspección. Una fuerza militar requiere orden y jerarquía. El orden y la jerarquía son herramientas para lograrlo, no fines en sí mismos. Contra un enemigo que puede perturbar tu estructura de mando con interferencias, necesitas soldados que puedan pensar de forma independiente y aún así trabajar por objetivos comunes. Simplemente observaba, esperando el inevitable fracaso que estaba seguro de que llegaría. Los soldados humanos, por su parte, también aprendieron de los Velundren. Estudiaron tecnología de armas alienígenas y escudos de energía. Practicaron con armaduras de combate Velan que respondían a impulsos neuronales. Y lo más importante, aprendieron a apreciar las capacidades físicas de sus compañeros alienígenas. Un soldado Velren podía llevar el doble de carga que un humano y mantenerla a largas distancias. Sus reflejos los hacían extremadamente efectivos en el combate cuerpo a cuerpo. Hake diseñó ejercicios de entrenamiento que combinaban fortalezas, planificación táctica humana con ejecución física Valendin, tecnología Velin con uso improvisado humano. Lentamente, a regañadientes, los dos grupos comenzaron a funcionar como una sola unidad. Para la sexta semana, Hake introdujo ejercicios con fuego real. Las tropas operaban en las montañas a las afueras de la ciudad, ejecutando escenarios complejos contra fuerzas rebeldes simuladas. Drones de observación grababan todo para su análisis. Los primeros ejercicios fueron difíciles, con errores y falta de comunicación que causaban múltiples fracasos. Pero cada iteración mejoraba. Quinn recibió una visita durante la octava semana. Llegó sin avisar, observando desde la ladera de una colina cómo la fuerza mixta de Hake asaltaba una posición fortificada. Las tropas se movían con determinación, humanos y velindrones trabajando juntos para superar los obstáculos. Cuando la interferencia psiónica se activó a mitad del ejercicio, la fuerza se adaptó sin romper la coordinación. Las señales visuales reemplazaron las órdenes mentales. El asalto continuó con éxito. Tras el ejercicio, la reina llamó a Hake a su puesto de observación. Permanecieron solos en la ladera observando las tropas que realizaban revisiones posteriores a la acción. No son lo que esperaba, dijo en voz alta, sin usar la telepatía. Era la primera vez que le hablaba verbalmente desde su boda. Son mejores de lo que esperaba, admitió Hake. Ambos grupos aportaron fortalezas de las que el otro carecía. Juntos, se están convirtiendo en algo nuevo. Estarán listos. Los he observado estos últimos meses, dijo la reina en voz baja. Cuando llegaron, los vi como una molestia necesaria, una pieza política para asegurar una alianza. No imaginé que realmente pudieran aportar algo valioso. Lord Tremack cree que esto los hace peligrosos, que su perspectiva alienígena corromperá nuestras tradiciones militares. Creo que un imperio que no pueda adaptarse a los nuevos desafíos no seguirá siendo un imperio por mucho tiempo. Los rebeldes nos enseñaron esa lección con dolor. Ustedes nos están enseñando a aprender de ella. Hake la aceptó con una pequeña reverencia. El último mes de entrenamiento se centró en la preparación específica de la misión. Hake recibió información detallada sobre un depósito de suministros rebelde en el sistema exterior de Corfax. El depósito apoyaba las operaciones de incursión rebelde y servía como base para sus naves de ataque rápido. Destruirlo interrumpiría significativamente las capacidades rebeldes y los obligaría a reaccionar en lugar de actuar. Hake planeó la operación meticulosamente. Su fuerza se introduciría mediante transporte furtivo, se acercaría al depósito desde múltiples direcciones y atacaría simultáneamente para abrumarlos. Defensas antes de que los rebeldes pudieran coordinar una respuesta.
Toda la operación debía desarrollarse rápidamente dentro del rango de interferencia psiónica de los rebeldes, donde creían que las fuerzas imperiales serían ineficaces. Informó a sus tropas sobre los parámetros de la misión, guiándolos por cada fase. Las preguntas provenían tanto de humanos como de Valendrons, lo que demostraba que estaban analizando el plan con ojo crítico en lugar de simplemente aceptar órdenes. ¿Qué pasa si encontramos más resistencia de la esperada?, preguntó un oficial de Valendren. Entonces nos adaptamos, respondió Hake. Los líderes de escuadrón tienen autoridad para modificar las tácticas según las condiciones reales. Su misión es destruir el depósito. Cómo lograrlo dentro del plan general depende de usted. La noche anterior a la misión, Hake recorrió los barracones donde sus tropas preparaban el equipo. Humanos y Velundrons trabajaban codo con codo, revisando armas y realizando los preparativos finales. La hostilidad inicial entre los grupos se había transformado en algo parecido a la camaradería. El teniente Foster se acercó a Hake con un bloc de datos. Manifiesto final de equipo para su aprobación, señor. ¿Cómo están las tropas? No hemos visto acción real en meses. Además, quieren demostrar que podemos luchar junto a Velrons como iguales. Mañana demostrarían al Imperio lo que los soldados de la Tierra podían hacer. Kelvin encontró a Hake más tarde esa noche. Sus ropas mostraban patrones azules inquietantes. Comandante Morrison, ¿puedo hablar libremente? Creen que fracasaremos y demostraremos que Lord Tremac tenía razón, que las tácticas humanas son insuficientes contra amenazas reales. Quería que supiera que no comparto esa duda. Nos ha mostrado una forma diferente de luchar. Pase lo que pase mañana, ya ha cambiado nuestra forma de pensar. Estará listo. Confíe en su entrenamiento. Confíe en su escuadrón. Confíe en sí mismo. Todos han aprendido a ser más fuertes de lo que creían. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando la ciudad cristalina, pensando en los meses transcurridos desde su llegada. Había llegado aquí como un extraño, una necesidad política. Había sido ignorado, despedido y subestimado, pero había observado y aprendido, y esperado una oportunidad para demostrar su valía. Mañana determinaría si esa oportunidad había sido suficiente. Una suave campanada indicó que alguien solicitaba entrar. Hake se sorprendió al ver a la reina Isabit de pie en su puerta. Vestía ropas sencillas en adornos ceremoniales, con colores apagados y neutros. Su Majestad, dijo Hake, haciendo una reverencia. No lo esperaba. Llegó como un símbolo. Se ha convertido en algo más. Quería que supiera que ahora lo veo. Yo también. Su fuerza mixta se reunió en la oscuridad previa al amanecer, lista para demostrar que un humano común y 242 soldados podían lograr lo que toda una